Muy bien, tengo el gran gusto de presentar al exministro Walter Albán en su primera entrevista luego de dejar el Ministerio del Interior. Exministro Walter, buenas noches y gracias por venir. Muchas gracias, Augusto, por la invitación. ¿Por qué salió del gabinete? Bueno, yo lo único que quiero referir sobre esto es que fue una cuestión coordinada, conversada, planificada. Y es un acuerdo con el señor presidente, a quien yo le agradezco mucho haberme dado esta oportunidad de servir al país. Creo que el momento en el que llegué era un momento particularmente difícil. Cuando asumió el cargo. Así es, y había que asegurar la continuidad de reformas muy importantes que se habían producido antes y que estaban un tanto en riesgo, digo, porque era fundamental que eso no se detuviera, principalmente lo realizado durante la gestión de Wilfredo Pedraza. Y entonces yo creo que he podido darle ese enfoque, digamos, a la tarea. Y debo ser uno de los pocos ministros del Interior que se han ido sin escándalos ni tragedias, ¿no? O por lo menos lo que sospechábamos era sin escándalos o tragedias que no se conocieran. O sea, y mi pregunta iba a eso. ¿Había algo en el camino? Porque hace poco tiempo en el cargo de ministro del Interior. 7 meses en el Ministerio del Interior. Claro, no es un hecho del promedio. Yo diría que ya es un ministro longevo. Pero sospecho que cuando entró, uno entra pensando que se queda más tiempo. ¿Qué fue lo que hizo que en ese momento se acordara entre usted y el presidente decir hasta acá nomás va? No, lo hemos conversado con mucha anticipación y de lo que se trataba era de dejar encaminadas cosas que no tuvieran ya posibilidad de retroceso. ¿Por ejemplo, cuáles? Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el plan de fortalecimiento de investigación criminal, de inteligencia, la lucha contra el crimen organizado, lo que tenía que ver con el equipamiento de la policía, porque hay que continuar invirtiendo. Hay cantidad de cosas que se habían descuidado durante demasiado tiempo y que recién se están comenzando entonces a atender, pero poco a poco, porque no es posible hacerlo en simultáneo. Luego, muy importante, por cierto, creo yo, es la recuperación de la dedicación exclusiva de la policía. Y lo otro es, dentro del marco de una tarea anticorrupción, tiene que haber en algún momento la posibilidad de hacer una suerte de depuración en la institución. Creo que eso es algo... Pero en eso no se pudo avanzar. Se ha avanzado ya con una propuesta que ahora ha quedado para discusión dentro del gabinete, ¿no? ¿Fue esta iniciativa de eliminar el 24x24 y que no se pudo avanzar a la rapidez, a la velocidad con la que usted lo planteó al comienzo, un motivo de descontento suyo? No. Yo creo que eso está en curso. Yo no lo inventé en primer lugar. No. O sea, eso ya lo venía trabajando Wilfredo Pedraza. Claro. Está en el plan de seguridad ciudadana 2013-2018 como uno de los puntos claves. Y de hecho tiene que serlo, porque si el 70% de la policía está trabajando a medio tiempo, no hay manera de poder mejorar las cosas. Digo, con solución ya de mediano o largo plazo. Y además con uniforme todo, uno va al cine, a Wong, y se encuentra con el policía, no sabe si está de servicio o está en un trabajo privado. Claro, entonces lo que estaba en conversaciones, y precisamente con Miguel tuve una de las últimas para precisar mejor cuál podría ser el impacto, porque obviamente también es importante cuidar el tema económico. Sin duda. Entonces se estaban haciendo algunas reformulaciones. Yo entiendo que el nuevo ministro tiene pues que ahora, digamos, empaparse del tema y ver luego cómo le puede dar una continuidad. Entonces, o sea, ¿prefiere usted, por lo que veo, mantener cierta reserva con respecto a los motivos de por qué a los 7 meses... Sí, porque es una cuestión más, digamos, entre el presidente y yo, ¿no? Claro. Y prefiero mantenerlo allí. Yo, como repito, le agradezco a él mucho la confianza que me otorgó y, bueno, creo que comenzamos siendo amigos y hemos terminado más amigos que antes. Ahora, ¿no hay algo extraño en la manera como el gobierno del presidente Humala escoge al ministro del Interior? Porque en su caso, digamos, que venía de ser defensor del pueblo a ser ministro del Interior. Y ahora elige al sucesor suyo, al general Urresti, que viene de estar con una acusación por asesinar a un periodista. Es como dar un bandazo en enfoques de un lado a otro. Si no encuentro personalidad más distinta a la suya que Urresti y viceversa. Yo creo que el contexto en el cual fui convocado era otro. Y por eso era el escándalo de López Meneses que estalló. Que en ese momento se quería, y así me lo explicaron además con todo cuidado. Y fue por eso también que acepté. O sea, era como tratar de tranquilizar un poco las cosas, otorgar confianza y, por supuesto, estar seguros de que digamos, no solo se trataba de
mi perfil, sino de la posibilidad de hacer algo que pudiera, como dije antes, asegurar o garantizar la continuidad de lo que se venía trabajando. Usted llegó justo en la crisis de López Meneses. En estos 7 meses, ¿se enteró ya por qué mandaban tanto patrullero y tanto policía a cuidar su casa? No, porque no más de lo que se ha difundido, ¿no? En realidad, una investigación administrativo-disciplinaria tiene demasiadas limitaciones, que es la única que puede hacerse desde el propio sector. Claro. Claramente uno puede identificar dónde se faltó el reglamento, se inobservaron protocolos, pero desde ese tipo de investigaciones no es posible, por ejemplo, exigir la comparecencia de nadie que no sea miembro de la policía activa. No se pueden actuar pruebas, es decir, hay una serie de limitaciones. Las investigaciones, por eso, tienen que desarrollarse a fondo, bueno, en el Congreso de la República, donde tienen una comisión investigadora creada al efecto, pero sobre todo en el Poder Judicial, ¿no? En su opinión, ¿puede alguien que tiene una acusación por asesinato de un periodista ser ministro de un gobierno y ministro del Interior? Y le pregunto por el caso de Urresti, ciertamente. Yo ayer me hacían la misma pregunta en otra entrevista y lo que he dicho es que por el momento no voy a pronunciarme sobre esto. No creo que sea propio, no es elegante que yo entre a estas evaluaciones. Además, creo que las cosas están planteadas digamos, de uno y otro lado con total ya apertura y no creo que pueda tener nada nuevo que agregar, ¿no? ¿Qué aprendió en el cargo o cómo llamarle qué hubiera sido bueno saber el primer día que entró al cargo que ya sabía cuando se fue a los 7 meses? En un cargo tan complejo, uno de los más difíciles que hay en el país, el del ministro del Interior. Yo creo que entender mejor a los buenos policías y conocerlos más. Definitivamente me voy con el registro de alguna gente valiosísima que quiere mucho su institución y que están esperando que estas cuestiones a las que he hecho referencia antes se lleven adelante. Y el no conocerlos antes, o haberlo conocido más tempranamente, le hubiera permitido una gestión más veloz, más eficaz, etcétera. Quizá podría haber habido, digamos, algún mayor dinamismo, pero no nada, digamos, dramático, porque en rigor todas estas tareas tienen un tiempo de maduración. Uno no puede sacarlas adelante atropelladamente, ¿no? Y en cuanto a estilos, el nuevo ministro ha generado algún interés por un estilo que es muy activo, ¿no? Está presente en todos los operativos, inclusive el día que asumió el cargo, estaba usted ¿no? Y yo le veía la cara a usted mientras me miraba al general Urresti y decía, policía, policía, ra, ra, ra. Es un estilo distinto. ¿Qué le parece eso? Yo creo que es un estilo distinto Sin y duda. cada ministro tiene legítimamente el derecho de establecer su propio estilo. Definitivamente no el mío. No es el suyo. No. ¿Cuál es su mayor...? Pero los operativos sí se hacían y se Claro. siguen haciendo. O sea, no es que no se hayan hecho antes. O sea, se hacían los operativos, la diferencia es que ahora el ministro está ahí... cómo participa o no en esto el ministro directamente ya es un tema, como digo, de estilos y me parece muy legítimo que se adopten Claro. los ¿Cuál es propios. su mayor orgullo y su mayor frustración de este paso por el Ministerio del Interior? Yo me siento como alguien que se expuso a una situación que era difícil, pero que no podía de ninguna manera rehuir. Me siento satisfecho de haber servido al país, como dije, en un momento tan delicado, y me siento también satisfecho de lo que mencioné antes, haber podido salir del cargo sin tragedias ni escándalos. Creo que ha sido, digamos, como llevar las cosas de la manera que consideré más adecuadas y entregarlas como para que la tarea pueda continuar y yo estoy seguro que los resultados van a ser muy buenos. Y el plan que está en marcha, y usted no sé, viéndolo porque es una manera diferente como la ve alguien que ha estado sentado en un cargo tan importante de lo que está viendo, ¿sigue siendo el mismo plan que se aprobó con Pedraza? ¿Es decir, ¿eso es lo que está en marcha? Eso es lo que hay que tener muy claro. Explíquese, por favor. El plan de seguridad ciudadana es la primera vez que contamos con un plan de seguridad ciudadana, que tiene muchos componentes, es complejo, pero se está llevando adelante. Esto incluso no solo es, digamos, labor de Pedraza, también ha trabajado mucho en esto Juan Jiménez cuando fue premier. Es verdad. Me consta la cantidad de aportes que ha tenido en la presidencia del Consejo de Ministros durante la permanencia de Jiménez en el tema de seguridad ciudadana. Muchos de estos asuntos recién se están viendo, digamos, sus resultados se están haciendo evidente ahora, ¿no? Pero había que trabajarlo y resta todavía mucho más. Yo creo que, sin embargo, y esto es algo por lo que también he preferido recuperar, digamos, mi posición dentro de la sociedad civil,
es que hay que buscar consensos y veía muy poco espacio para crearlos y, bueno, menos como ministro. Yo creo que desde fuera voy a poder contribuir a eso, ¿no? Vamos a ir a una breve pausa y le quería preguntar por qué es que hay una percepción tan distinta en este caso entre el gobierno, que siempre insiste en que hay un plan en marcha, y el ciudadano o los periodistas que, claro, yo trabajo en la mañana en Primera Noticia, que tiene un toque policial fuerte, y uno ve más y más y más incremento de extorsiones, sicarios, asaltos. Entonces la gente dice, ¿cuándo vamos a ver resultados? Y digamos, ya, mire qué bien va. Por eso lo respondemos luego de esta breve pausa aquí en Buenas Noches. ¿Cómo?